y la virtud, la concentración y la sabiduría. Entonces, por eso le llamaba un trípode. Ahora bien, el tema que vamos a abarcar es muy amplio, viene siendo entonces el primero de esta división, la primera de esta división, que es la división de Sila. Entonces, en el noble óctuple sendero, Sila corresponde a lenguaje correcto, acción correcta y modo de subsistencia correcto. Eso es por lo que respecta al noble óctuple sendero. Pero antes de entrar más en materia, yo quisiera hacer una distinción, porque muchas veces hablamos de moral y hablamos de virtud. Entonces, existen diferentes definiciones por todos lados, ¿no? Pero para hacer las cosas más simples, vamos a decir que yo encuentro más fácil hacerme la idea de que la moral es una serie de códigos que son aceptados por un grupo, por una sociedad, por un país, etcétera, ¿sí? Por un grupo de personas que acepta un código, y este código es lo que llamamos el código moral, y es en lo que consiste la moral. Pero la virtud, de acuerdo con el budismo Theravada, nuevamente, la forma en la que se utiliza la palabra virtud o sila es mucho más amplia que meramente seguir una serie de códigos, ¿sí? De hecho, hay una definición, la definición de cajón se encuentra en el Visuddhimagga, que es una obra de comentario escrita por el monje Buddhaghosa, y ahí la definición es la siguiente, dice: la virtud son los estados mentales encabezados por la volición que están presentes en aquella persona que sigue los preceptos. Entonces, los preceptos entonces son un subconjunto de una definición más amplia. Y básicamente lo que es la virtud es entonces una actitud, ¿sí? Una actitud que se manifiesta como estados mentales, ¿sí? Entonces y claro, desde luego estos estados mentales encabezan, son los que preceden a los pensamientos, a las acciones verbales y las acciones físicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la virtud. Ahora, recuerden ustedes que ya lo he mencionado yo en ocasiones anteriores, cuando en el budismo Theravada se da la definición de algún término importante, tiene uno que hacerlo en términos de 4 aspectos, ¿sí? Los cuales son la característica de lo que se quiera definir, su función, su manifestación y su causa próxima. Entonces, en este caso, tomando del Visuddhimagga y del Vimuttimagga, hacemos la definición correspondiente, esta división cuatripartita. Entonces, la característica de la virtud, de acuerdo con esto, es la de poseer compostura. Eso es lo que dice el Vimuttimagga. Esa es su característica, la de poseer compostura, entendido como la coordinación de las acciones volitivas corporales, verbales y mentales. Entonces, es ese ordenamiento, esa composición, esa compostura de la mente que coordina las mismas acciones verbales, mentales y físicas, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en virtud, pensamos que una persona virtuosa es una persona cuya conducción o cuya compostura física es impecable, ¿no? Una persona que se mueve y interactúa en el ámbito material en forma ordenada, coordinada, con atención,
etcétera, etcétera, ¿no? Hay una anécdota que en el Canon Pali que ilustra este aspecto de la composición del cuerpo. En el tiempo del Buda había una señora que se llamaba Visakha, y Visakha era una de las, digamos, de las benefactoras, la máxima benefactora de los monjes. Constantemente estaba ofreciendo dana, estaba ofreciendo comida, los requisitos para los monjes, ¿no? Comida, vestido, albergue y medicinas. Entonces se había hecho famoso por tener ese tipo de virtud, que en sí es un comportamiento virtuoso. Pero se dice que en una ocasión iban a visitar al Buda o algo así, y entonces iba ella con toda una corte de sirvientes, porque era una mujer con poder y con gran fortuna. Entonces iba con todos estos asistentes, iban llegando al monasterio y empezó a llover. Eh, y en la India, en la temporada del monzón, las lluvias son torrenciales. Entonces empieza a llover en forma torrencial y entonces todos los asistentes, los sirvientes, los acompañantes salen corriendo inmediatamente hacia el monasterio para resguardarse del agua, ¿no? Todos hacen ese tipo de acción, excepto Visakha. Visakha simplemente sigue caminando al ritmo original, ¿sí? No le da atención al aspecto de que está lloviendo, ella simplemente conserva digamos, eh, su compostura física, y continúa caminando, ¿sí? A paso normal, sin que ese aspecto perturbe su mente con ese tipo de excitación, ¿sí? Entonces, su comportamiento físico revela precisamente también su compostura mental, en el sentido de no caer presa de la excitación. ¿Por qué? Porque está caminando con atención plena. Y más por el hecho de que su propósito era visitar al Buda. Entonces, es un detalle interesante del comportamiento de los nobles, ¿sí? Ella era considerada un sotapana, una persona con el primer estadio de iluminación. Entonces, es interesante en relación a esta característica de la virtud que precisamente mencionamos, que en el aspecto físico es la de poseer una cierta compostura. Hay otros ejemplos que ilustran esto, pero son anecdóticos. Por ejemplo, había un maestro tailandés. Yo no entiendo el tailandés, pero cuando estaba yo visitando, eh, había traductores, entonces me decían qué es lo que estaba diciendo, y estaba hablando acerca de las deidades, de los devas. Entonces, las deidades, digamos, en los planos superiores al humano, en la esfera del deseo sensorial, eh, la mayoría de ellos tienen una gran compostura también, corporal y verbal, ¿sí? Entonces, decía este monje que nosotros los humanos, en la forma en la que nos comportamos, en la forma en que movemos nuestro cuerpo, en la que tomamos posturas y los cambios de posturas, a las deidades les parece algo muy burdo, muy salvaje. No hay refinamiento, ¿sí? Entonces, él decía que los devas, en cada acción que hacen, manifiestan una gran atención y una gran compostura corporal y verbal, por supuesto, ¿no? Entonces, él decía que era un grado de refinamiento que inclusive sería muy difícil para un humano imaginar, ¿sí? Entonces, ese es el grado de diferencia, digamos, media entre un ser humano ordinario y una deidad ordinaria. O sea, la diferencia es abismal en términos de compostura. Ahora, sabemos que una de las causas que dan lugar al renacimiento
en las esferas superiores a la humana, es precisamente el guardar sila, el guardar la virtud, el llevar una vida virtuosa, es causa de renacimiento en estos estadios superiores. Entonces no es de sorprenderse no es de sorprenderse lo que dijo este maestro tailandés, ¿no? Estaba tratando de ilustrar, eh, alguien había preguntado acerca de la vida de las deidades, etcétera. Entonces él empezó a dar detalles. Supuestamente era un monje que tenía dominio de llana y que podía ver qué es lo que sucedía en estos planos de existencia, ¿no? Entonces, simplemente estaba haciendo un relato de cuáles eran estas características. Bien, eso es simplemente como una ilustración. Entonces, eso es que en cuanto a la característica de la virtud, esa compostura. Ahora, la función de la virtud, se dice en los textos que tiene una doble función. La primera función es como acción para detener el mal comportamiento. Y la segunda función es como el logro de la cualidad de la libertad de culpa, la libertad con respecto a la culpa. Sí, o más bien con respecto al remordimiento, déjeme corregirlo. Es decir, la vergüenza que surge por haberse conducido en una forma no adecuada, ¿no? Una forma malsana, ¿no? Entonces, repito, esa doble de la función de la virtud es primero como acción para detener el mal comportamiento. Y su segunda función es el logro de la cualidad de encontrarse libre de remordimiento. Ahora, aquí viene un aspecto muy importante que caracteriza a la moral budista, y es más bien en relación a la segunda función, esa cualidad de mantenerse mentalmente libre de remordimiento, ¿sí? Libre de culpa, ese sentimiento de culpa por haber transgredido. Y esto es muy importante porque en ese sentido, la moral es, digamos, el bloque inicial de soporte para la iluminación. Porque, y lo entendemos desde un punto de vista causal, cuando se sigue la moral, hay virtud, y habiendo virtud, entonces no hay transgresión. Al no haber transgresión de los preceptos, entonces uno se encuentra libre de agitación, libre de culpa y remordimiento. Teniendo esto, entonces viene un estado mental de contento. Cuando hay contento y satisfacción, ¿sí? Hay tranquilidad. Y cuando hay tranquilidad, hay felicidad. Y se dice que la felicidad es la causa próxima de la concentración. Cuando hay concentración, entonces uno puede ver las cosas tal como son. Cuando uno ve las cosas tal como son, entonces uno se torna con disgusto hacia lo mundano. Habiendo desarrollado este disgusto con lo mundano, entonces uno se torna eh, eh, desapasionado. Y con el desapasionamiento viene entonces la liberación. Entonces, básicamente, y con la liberación viene el conocimiento de la liberación. Ese es el punto final, ¿no? En esta secuencia causal. Pero en esta cadenita, en esta cadena causal, el punto base es la virtud, ¿sí? La virtud o moral sila, ¿sí? Entonces, en este sentido es el valor que el budista le da a esa moral o a esa virtud, ¿sí? No como no como una mera acción para detener el mal comportamiento, que en sí también tiene esa función, como lo dijimos, pero su propósito fundamental no es ese. El propósito fundamental es
lograr la liberación con respecto al sufrimiento, lograr la iluminación. Entonces, esa es la importancia cardinal, fundamental, importantísima del sila, de la moral, de la virtud. Entonces, en esa forma habrá que entenderlo, ¿no? Ese es el peso que tiene. Bien, eso entonces en cuanto a la función de la virtud. Ahora, ¿cómo se manifiesta la virtud? Bueno, se manifiesta a través de las acciones mentales, verbales y corporales, y estas acciones siempre van de acuerdo con la moral, es decir, con el código preestablecido y recomendado por los sabios, ¿sí? Porque claro, desde luego que el Buda promueve este código, pero él siempre repetía que ese es un código que él no inventó. Ese es el código que toda persona sabia seguiría, ¿no? Y básicamente, digamos, en su forma más simple, este código moral es el de los 5 preceptos que ustedes conocen, ¿no? Son la abstención de matar, la abstención de tomar lo que no nos es dado, es decir, robar, la abstención de la conducta sexual incorrecta, que por cierto es una división muy amplia, que incluye cosas como el adulterio, el sexo sin consentimiento, las actividades degradantes o dañinas relacionadas con el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Toda aquella acción dentro del ámbito sexual que causa daño a la persona o a otros o a ambos, ¿sí? Entonces, uno se abstiene de ese tipo de conducta. El 4.º precepto es el abstenerse de mentir y el 5.º precepto es abstenerse de ingerir o incorporar en el cuerpo sustancias intoxicantes que causen negligencia, ¿no? Tales como drogas, alcohol o cualquier otro tipo de estimulante que cause negligencia mental. Entonces, esos son los 5 preceptos básicos. Esa es la base de la moral budista en la escuela Theravada. Y bueno, es lo básico, pero no es, hay otras, digamos, hay otras clasificaciones en el canon Pali que son un poquito, que son ampliadas, que amplían estos 5 preceptos que son básicos y nos dan una perspectiva un poquito más amplia. Entonces, por ejemplo, en el discurso sobre el entendimiento correcto, es muy interesante porque quien da ese discurso es el venerable Sariputta, el discípulo del Buda, que es más prominente en cuanto a sabiduría y se consideraba que era su mano derecha, por decirlo así, su asistente principal para enseñar, para la enseñanza y la explicación del Dhamma. Entonces, en este discurso sobre el entendimiento correcto, es muy interesante porque ese discurso contiene una serie de definiciones de lo que es el entendimiento correcto. Y curiosamente, la primera definición es precisamente la definición de lo que es sano y de lo que es malsano. Y esta definición tiene que ver completamente con la moral, ¿sí? Básicamente, lo sano y lo malsano también se traduce como lo hábil y lo torpe. Hábil y torpe, ¿respecto a qué? Respecto a aquellas acciones verbales y físicas que son o conducentes a la iluminación o no conducentes, de hecho que van en dirección opuesta a la iluminación. Entonces, en ese sentido, esas acciones son hábiles o son torpes. En cuanto a lo corporal, esas acciones malsanas se definen como nuevamente matar seres vivos, tomar lo que no se nos da y la mala conducta respecto a los placeres sensoriales. Entonces, ya el aspecto de conducta sexual incorrecta queda como un subconjunto de la conducta malsana
con respecto a placeres sensoriales. Entonces, solamente es un aspecto de cómo el ser humano o los otros seres manejan el comportamiento con respecto a placeres, a la satisfacción de los placeres sensoriales. Entonces, en este sentido, una mala conducta con respecto a placeres sensoriales incluiría también, por ejemplo, la gula, ¿sí? Que sería, es un exceso en cuanto al placer del gusto, ¿sí? Entonces, de esta forma, en esta nueva definición se amplía el contexto de lo que es malsano desde el punto de vista corporal. En cuanto a lo verbal, la definición es lenguaje falso, el cual coincide con el precepto, dentro de los 5 preceptos, pero después incluye otros aspectos del lenguaje que van más allá de meramente mentir, como lo son el lenguaje malicioso, el lenguaje rudo y el lenguaje insulso o vano, ¿sí? Entonces, claro, dentro de estas nuevas categorías tenemos toda una serie de subcategorías también. Finalmente, con respecto a lo mental, y eso ya no está cubierto en los preceptos. Esto es muy interesante. En la definición de lo sano y lo malsano, sí está incluido el aspecto mental, pero en los 5 preceptos no. Y aquí, en esta definición del discurso del entendimiento correcto, se dice entonces que la mala conducta mental consiste en codicia, la codicia, que es un estado mental, la mala voluntad, que es un estado mental, y las nociones erróneas, o sea, diti, lo que ya habíamos definido anteriormente, sí, que es el entendimiento incorrecto. Entonces, eso es en lo que consiste la mala conducta mental o lo malsano en términos de lo mental. Entonces, como ven ustedes, esta definición es mucho más amplia, abarca aspectos que no están comprendidos en los 5 preceptos básicos. Sí, entonces, esto ya, lo opuesto de esto, por supuesto, sería la abstención de matar seres vivos, la abstención de tomar lo que no se nos da, la abstención de mala conducta respecto a placeres sensoriales, la abstención de lenguaje falso, malicioso, rudo e insulso, y la no codicia, la ausencia de mala voluntad y el entendimiento correcto. Entonces, esos aspectos son los que conformarían precisamente una conducta virtuosa en lo mental, en lo verbal y en lo físico. Entonces, la moral abarca solamente el comportamiento verbal y físico, pero la virtud ya abarca toda esa compostura, pero compostura mental incluida, verbal y física. Entonces, es muy interesante hacer esa distinción. Bien, entonces, continuando, dijimos que la manifestación de la virtud son las acciones mentales, verbales y corporales que van de acuerdo con la moral. Y bien, ahora finalmente, ¿cuáles son las causas próximas de la virtud? Esto es muy interesante. Y se dice en los textos que las causas próximas de la virtud son 2. Son la vergüenza moral, o hiri en pali, y el temor reflexivo frente a lo malsano, o en pali otapa. Entonces, hiri y otapa son esas causas próximas. La primera es la vergüenza moral, que es el disgusto o repelencia con respecto al mal comportamiento verbal y corporal, no permitiendo, dice el texto, no permitiendo dicho comportamiento en uno mismo. ¿Sí? Se manifiesta como la contención con respecto al mal y su causa próxima es el respeto por los demás. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace una acción malsana, verbal o física, que afecta a los demás y claro, a uno mismo, entonces lo sano es que surja esa vergüenza y esa vergüenza está causada precisamente por el respeto y la consideración hacia los demás. Este es un punto muy importante. La segunda causa próxima de la virtud es el temor reflexivo.
Es decir, el temor de llevar a cabo acciones malsanas, mentales, verbales o físicas. Y se dice en el texto que es el temor a las consecuencias de las malas acciones. Su función es la de impedir el mal comportamiento verbal y físico y se manifiesta como la contención con respecto a lo malsano. Su causa próxima es el respeto a uno mismo. ¿Sí? En el caso anterior, la vergüenza moral tiene como causa próxima el respeto a los demás, pero el temor moral, el temor reflexivo, es está basado en el respeto a uno mismo, ¿sí? Porque uno teme las consecuencias que vendrán hacia uno mismo por las acciones malsanas cometidas. En un sentido profundo, cuando uno entiende la ley del karma, o por lo menos los principios fundamentales, entonces uno adquiere fácilmente la noción correcta que soporta precisamente el temor hacia lo malsano. ¿Por qué? Porque ya no es que uno se abstiene de lo malsano porque va a haber un castigo, sino que uno entiende que uno mismo está generando las causas que en el futuro se van a traducir en sensaciones desagradables, ¿sí? Porque toda abolición, decía el Buda, al final finalmente, ¿sí? Incide en la sensación. Entonces, toda abolición finalmente incide en la sensación. Si la abolición es sana, entonces, al final de cuentas, la sensación experimentada teniendo como causa esa acción será agradable. Si la abolición es malsana, entonces, al final del camino, la sensación experimentada será de desagrado, ¿sí? Entonces, es muy importante entender este aspecto de sila, ¿sí? El primero es esta consideración, esa empatía a los demás. Esa es la causa fundamental de la vergüenza moral. Pero el temor moral es precisamente la reticencia a actuar mal porque uno sabe que va a haber una consecuencia hacia uno mismo. Entonces, cuando uno sigue la moral y tiene un comportamiento virtuoso, básicamente en forma implícita, se está respetando a sí mismo. Es más, no solo respetando, el Buda en un discurso muy hermoso dice que no es solamente respeto, es inclusive amor. Él dice que una persona que estaba hablando, creo que con el rey, uno de los reyes de esos reinados de la India en aquel tiempo, no sé si era, sí, era el rey Pasenadi. Hablaba con el rey Pasenadi y le pregunta que el rey Pasenadi llega con el Buda y le hace una pregunta, le dice, venerable señor, tuve una discusión con mi reina. Ella aseguraba que lo que más quiere uno, al ser que más puede uno querer es a sí mismo. Dice, pero yo tengo mis dudas, entonces por eso vengo con usted para que me aclare esta situación, ¿no? Entonces, es verdad que al que más queremos es a uno mismo, y dice, sí, efectivamente, pero ¿qué quiere decir eso? Dice el Buda, cuando una persona sigue los preceptos, sigue la moral, dice, aunque esa persona diga que ella no es lo que más quiere en el mundo, esa persona de hecho es lo que más quiere, es a sí misma, si sigue los preceptos. Y por el contrario, si una persona asegura que se quiere a sí mismo, pero no sigue los preceptos, dice, en realidad esa persona no se quiere a sí misma. Entonces, el seguir un comportamiento moral y virtuoso es la medida en la que uno se quiere a sí mismo. Y eso tiene mucha relevancia actual, mucha relevancia en la psicología actual y mucha relevancia en toda una serie de desórdenes mentales para millones de gentes en el mundo, ¿no? Muchísima gente joven y de todas las edades, ¿no? Padece de eso que llaman eh, autoestima baja, autoestima baja. Entonces,
Cuando uno piensa en este discurso, uno puede hacer la conexión, ¿no? Esa autoestima, este no quererse, pudiera ser remediado para millones de personas si siguieran un código moral adecuado, ¿sí? En acuerdo con el Dhamma, ¿sí? En ese caso, esa es la primera recomendación, que por ejemplo los monjes, las monjas, cuando enseñan, hacen ese tipo de recomendación cuando se saca este tema, ¿no? O cuando la persona manifiesta esta falta de apreciación, esa falta de amor, esa falta de respeto hacia sí mismo, ¿no? Lo que es pertinente es señalar precisamente el remedio, y el remedio es el seguimiento del comportamiento de acuerdo con la moral. Entonces, si hubiera ese cambio de comportamiento, entonces esa persona ya no sufriría de este tipo de problema mental. Y de hecho, dice el Buda, una persona que sigue la moral, una persona que tiene sila, eh, tiene tanto amor a sí mismo y al mismo tiempo tiene una gran confianza. Textualmente se dice en los discursos, dice el Buda, que esa persona puede estar presente, entrar en cualquier asamblea sin sentir lo más mínimo de vergüenza. Puede entrar siendo un campesino, puede entrar a una asamblea de reyes, a una asamblea de dignatarios, etcétera, etcétera, sin sentir la menor vergüenza o la menor aprehensión. ¿Por qué? Porque tiene la seguridad de su virtud, ¿sí? Entonces es muy, muy importante, muy interesante, porque psicológica, esa es la base psicológica del bienestar mental, ¿sí? Lo contrario es precisamente lo que causa todos los desórdenes mentales, ¿no? Y si analizamos los preceptos, empezamos por el quinto, por ejemplo, el abstenerse de ingerir sustancias intoxicantes que causan negligencia, ¿no? Entonces, eso da lugar como consecuencia kármica precisamente a la locura, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es precisamente provocando una percepción aún más errónea de la que ya tenemos acerca de la realidad. Y en lo que se traduce eso es en locura, ¿no? Lo mismo en el caso de mentir, por ejemplo. En un sentido muy básico, muy fundamental, mentir es eh, es una mala representación intencional de la realidad, ¿sí? Y la consecuencia será entonces lo mismo, una percepción inadecuada de la realidad. Es decir, nuevamente, un estado de locura, de patología mental, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la salvaguarda de la mente es precisamente, como lo dije al principio, es una de las patas del trípode, y el trípode lo que soporta es la mente, ¿sí? Entonces, ese soporte para una mente sana empieza con la virtud, con el comportamiento virtuoso. Entonces, tanto en el sentido mundano, la ventaja, las bendiciones que vienen con el comportamiento moral son incalculables. Y no se diga del aspecto supramundano. La virtud, el comportamiento virtuoso es lo que soporta precisamente la iluminación. Entonces, esa es la importancia tan fundamental de Sila, ¿no? Desgraciadamente, y eso tengo que mencionarlo, y esto es un fenómeno moderno, ¿no? En la transmisión del budismo a, a América, al occidente más bien, ¿no? Tenemos que incluir Europa y otras regiones del mundo. En esa transmisión, por alguna razón, y lo podemos notar en muchas partes de Norteamérica, por ejemplo, hay un gran énfasis en la meditación. Entonces todo el mundo quiere aprender a meditar, o les gustan mucho aspectos rituales, etcétera, etcétera, pero desgraciadamente el aspecto fundamental y clave de desarrollar y cultivar
el comportamiento moral adecuado, no se le ha hecho el énfasis que requiere. Y ese es un gran desbalance, y esto es algo que ha causado que el budismo, por lo menos en América, haya sido trasplantado en una forma un poco incompleta, fragmentada, ¿sí? En donde ha habido un desbalance, ¿no? En el que se hace muchísimo énfasis en el aspecto de meditación y en el aspecto del mindfulness, de la atención plena, como ustedes lo saben, ¿no? Y es una cuestión muy amplia en la psicología normativa moderna. En todas las universidades Norteamérica enseñan el famoso mindfulness, y realmente se hace énfasis en todas estas cosas, pero esas son cuestiones que vienen después de tener una base moral sólida, ¿sí? Porque solamente con una base moral sólida uno puede tener la presencia mental necesaria para desarrollar bhavana, que es propiamente el cultivo mental, ¿no? Entonces, esta ha sido una gran, yo no digo que todos los maestros o todos los monasterios sean negligentes en este sentido, pero sí lo vemos mucho en maestros laicos. En maestros laicos se ve muchísimo este fenómeno en el que se saltan, por decirlo así, el aspecto de la virtud, ¿no? Y es algo que es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, hay un desbalance ahí, y hay que mencionarlo, porque es la forma en la que se ha estado transmitiendo el budismo, por lo menos en Occidente, ¿no? Bien, entonces, con eso básicamente cubro los aspectos fundamentales y la importancia que tiene la virtud y la moral en el budismo Theravada. Ahora quisiera a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, será muy bienvenido. Sí, Soledad. Y después sigue Zulma. Bueno, como siempre, muy claro tu exposición. Y claro, yo a veces me preguntaba, ¿no? Los preceptos lo he leído muchas veces, lo sé, y todo, pero claro, en realidad, básicamente lo que entiendo yo, que no solamente es una declaración de intenciones, porque en realidad muchas veces el cultivo de los preceptos es eliminando todas las cosas, es como plantar, yo lo he leído, como plantar en un jardín. Lo primero que hay que sacar es todas las malezas. Entonces, evidentemente, pues yo decía, ¿cómo cultivo? No solamente porque diga, no voy a matar, no voy a mentir, no, yo creo que hay que ser muy humilde y muy honesto con uno mismo, porque muchas veces decimos, no, yo no le saco a nadie, pero yo qué sé, entramos media hora más tarde al trabajo, y eso es una Sí, manera. O claro. sea, hay muchas Sí, sí, cosas sí, que nosotros nos hacemos trampa, ¿no? Entonces, claro. hay que ser muy honesto con uno mismo, para darse cuenta todo lo que uno, en realidad, las transgresiones continuas que uno está haciendo, ¿no? Claro, Por ahí eso es precisamente es el hincapié que hacía yo entre la diferencia entre la mera moral y el comportamiento virtuoso, ¿no? Entonces, uno puede cumplir con la moral al seguir los 5 preceptos, pero es negligente a entrar al trabajo a tiempo. Y eso ah, causa problemas, causa perjuicios, ¿sí? Hacia uno mismo, hacia los demás, etcétera. Y a pesar de que no es una ruptura del precepto, sí se considera una conducta que no es muy virtuosa. Una persona virtuosa no se comporta intencionalmente de esa forma, ¿no? Entonces, básicamente esta es una cuestión muy interesante porque es una cuestión de refinamiento, nuevamente, ¿no? sí, Empezamos como al nivel humano. El nivel humano, como lo dice el Buda, por cierto, dice, el nivel humano es el de aquel que sigue los 5 preceptos. Una persona que no sigue los 5 preceptos, dice el Buda, es subhumana. Entonces, ese es el estándar. Esa claro, es la línea base para considerarse un ser humano es seguir los 5 preceptos. Pero de ahí, como mencionaba yo anteriormente, de ahí, por ejemplo, al nivel de los devas, al nivel de las deidades, hay un espectro
de refinamiento que el mismo ser humano debe aspirar a hacer este refinamiento, ¿no? Entonces, desde luego, ahí están los 5 preceptos básicos, pero hay muchísimo más que hay que hacer para cultivar sila, para cultivar la virtud, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un proceso educativo continuo que no cesa en toda nuestra vida, ¿no? Digo, cesa en el momento en que uno es un arahant. Ahí ya termina el cultivo de la moral, ¿no? Porque el arahant, de hecho, está más allá de la moral. Ya no deja rastro, ya no deja rastro. Ya no genera karma, entonces está más allá, como dicen, más allá del bien y del mal. Del bien y del mal, claro. Sí, pero mientras uno no esté ahí, eso implica que en cualquier nivel en el que estemos, siempre hay algo que hacer en términos de refinamiento del comportamiento virtuoso. Entonces, recuerden nuevamente la definición. Esa definición dice que que es la compostura. La composición de mente, de lenguaje y de acción. El refinamiento. O sea, el refinamiento de la mente, el refinamiento del lenguaje y el refinamiento de las acciones corporales, todo ese refinamiento tiene como, digamos, como dirección el comportamiento sano, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en lo que llamamos la práctica, nuestra práctica como budistas, no es solamente el aspecto de la meditación, sino consiste también en este refinamiento continuo, ¿sí? Y es muy, 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 muy interesante y son miles y miles y miles de aspectos en los que uno puede refinarse, ¿sí? Y es muy interesante, por ejemplo, cuando uno pasa de la vida hogareña a la vida monástica, digamos que el shock es muy grande, porque la vida monástica precisamente incorpora toda una serie de refinamientos, sí, que han sido codificados en lo que llamamos el Vinaya, el sistema de reglas, preceptos, lineamientos para el comportamiento verbal y físico, ¿sí? Entonces, en este Vinaya encontramos toda una serie de reglas y recomendaciones, ¿sí? Para que el comportamiento del monje o la monja se vaya tornando cada vez más refinado, ¿no? Entonces, hay miles de detalles. Por ejemplo, en este momento se me viene una regla particular. Es una de las llamadas reglas de etiqueta, que dice que cuando un monje o una monja está comiendo, ¿sí? Está comiendo de su cuenco, no debe raspar, no debe generar el sonido, ¿sí? de raspar con la cuchara la superficie interna del cuenco. Es decir, no debe hacer ruido, ¿sí? Ese ruido cuando a veces comemos del plato y hacemos ruido con la cuchara, nosotros como laicos, eso no nos parece, ni siquiera pensamos en eso, simplemente lo hemos hecho por costumbre toda la vida y nadie se da cuenta. Bueno, nadie se da cuenta, es un decir, porque los devas, las deidades, precisamente, esos son los aspectos que no les gustan de los humanos. Son los aspectos a través de los cuales nos ven como seres sumamente burdos, sumamente mal educados, ¿sí? Detalles que parecen mínimos, ¿sí? Parecen mínimos, pero en la vida monástica son muy importantes, son extremadamente importantes. Y los monjes y las monjas están repletos, están llenos de cientos de estas reglas, ¿sí? Que como monje o monja tiene obligación de seguir, ¿no? Entonces, durante la vida monástica hay un proceso inicial de memorización de las reglas, ¿no? Y por eso muchas veces se recomienda que la persona
que quiere ordenarse, primero debe hacer un tiempo de noviciado. Entonces, durante este periodo de noviciado puede entonces empezar a conocer y empezar a memorizar toda esta infinidad de reglas, ¿no? Para que cuando llegue el momento en que se convierta en un monje o en una monja ya formalmente ordenado, esa persona ya tiene un conocimiento del fundamental, del Vinaya, por lo menos. Entonces, su comportamiento será adecuado. Pero ya llegar a ese punto, ya esa persona manifiesta un comportamiento desde el punto de vista laico extremadamente refinado, ¿no? Entonces, y todo este refinamiento en gran parte tiene que ver con la abstención, con la autorregulación, con el autocontrol, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de ir de la vida hogareña a la vida monástica, precisamente, que uno tiene una grandísima oportunidad para llevar a cabo este refinamiento a niveles de orden superior, ¿sí? Pero eso, no, eso por supuesto no quiere decir que un laico no pueda practicar desarrollando su virtud de esta forma. De hecho, es muy sano, pienso yo, para los laicos budistas acercarse de tiempo en tiempo al Vinaya monástico, ¿sí? Y leer las reglas y tratar de entender el sentido. Y vamos, ya actualmente existen muchos comentarios que explican cada una de las reglas, ¿no? Explican el origen de la regla y el sentido de la regla, ¿no? Entonces, es una lectura de mucho provecho porque se da uno cuenta precisamente de este tipo de refinamiento virtuoso y uno se da cuenta de qué cosas podría uno intentar e incorporar a la vida propia, ¿no? Lo cual nos haría mejores seres humanos, por supuesto, ¿no? Y muchos de hecho son, por ejemplo, las reglas de etiqueta, ¿no? En donde se considera que una persona es educada, por ejemplo, ya esos manuales son del siglo XIX, ya casi no, nadie los conoce, ¿no? En la cultura anglosajona estaba el manual de una señora que se llamaba Amy Vanderbilt, y había escrito todo un tratado de cómo comer, de cómo interaccionar en el diálogo, de cómo conducirse corporalmente, muy interesante. Nada que ver con el budismo, pero lo interesante es que muchas de esas recomendaciones en esa obra tienen muchísimo que ver con el Vinaya monástico, ¿no? Esta cuestión nuevamente de raspar con la cuchara estaba incluida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy interesante. Y sí, les recomiendo mucho si en un momento dado tienen acceso, y creo que en internet tal vez ya es posible esto, revisar de vez en cuando el Patimokkha. De hecho, específica dentro del Vinaya, las reglas es lo que se conoce como el Patimokkha. Lo voy a escribir aquí en el texto, mensajito de texto. Patimokkha. No estoy 100% seguro de que estoy escribiéndolo correctamente, pero si lo ponen eso en el buscador, en Google, podrán entonces tener probablemente acceso a esta fuente de las reglas monásticas, ¿no? Entonces es interesante revisarlas como laico, aunque no nos corresponde, ¿no? Porque eso es para monásticos, pero es un acercamiento muy, muy bueno, es un ejercicio para un laico muy interesante, ¿no? O sea, deberíamos tener la curiosidad, ¿no? Para en alguna ocasión ojear esas reglas de los monjes o de las monjas y ver de qué se trata, ¿no? Entonces puede dar lugar a ideas muy buenas, ¿no? Bien, ¿quién más iba a preguntar? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Buenas noches Sí. por tu charla muy interesante. Zulma quería hacer una pregunta, Patti tiene otra, yo tengo otra, no sé si algún otro muchacho o compañero. Zulma, a ver. Sí, hola, buenas noches.
Buenas A mí noches. me surge lo siguiente, ¿no? Meditar no es fácil, como algunas personas piensan, es muy, muy difícil, lleva un proceso muy laborioso, es difícil, es Es muy difícil. difícil. Creo que en la mayoría de nosotros, entonces, arrancamos al revés, arrancamos primero meditando y después aprendiendo. Cuánto más fácil creo que me resultaría conocer este tipo de cosas antes de haber empezado a meditar. Creo que el proceso lo estamos haciendo al revés. Pero de todas maneras, creo que no importa, ¿no? Mientras logremos que una cosa nos lleve a la otra y después unificar y lograr integrar la meditación con el conocimiento de esta ética y esta moral, está bueno. Pero es una pena que, que el proceso lo hagamos al revés porque sería mucho más fácil. Ese es un comentario excelente, Zulma, excelente comentario. Eso mismo, eso que acaba de mencionar, tiene incidencia nuevamente en lo que mencionaba yo al principio, ¿no? De lo que se llama el triple entrenamiento. ¿Sí? El triple entrenamiento en moral, meditación y sabiduría. Que corresponde al noble octuple sendero. El mismo, repitiendo nuevamente o parafraseando, más bien parafraseando al Buda, él dice que efectivamente la moral, ¿sí? Es un soporte para la meditación y para la sabiduría. Pero también decía el Buda, también decía, la meditación es un soporte para la moral y para la sabiduría. Y finalmente dice, la sabiduría en sí misma, el cultivo de la sabiduría, es el soporte para la buena meditación y para la buena moral. Entonces, efectivamente, es un trípode. Hay una interdependencia, ¿sí? Y si acaso iniciamos, como lo mencionas tú, haciendo más énfasis en la meditación y hemos olvidado un poquito el aspecto moral, eso no tiene mucha importancia, como tú lo dices acertadamente. ¿Por qué? Porque precisamente a través de una buena meditación habrá mayor presencia mental, mayor atención plena, mayor comprensión clara, y en base a esa atención plena y comprensión clara que vienen de la meditación, uno se concientiza de la importancia del cultivo de la moral o el cultivo de la virtud. Entonces ahí es donde la meditación apoyó a la virtud, ¿sí? Entonces uno crece y hace que los otros dos factores de soporte crezcan, ¿sí? Entonces son completamente interdependientes, ¿sí? Y hay que entenderlo de esa forma, no en la forma restringida, ¿no? En la forma muy, muy angosta y restringida que es pensar solamente en desarrollar meditación, ¿no? Querer irse a llana directamente, ¿no? No, hay que considerar también los otros dos factores y hay que desarrollarlos también, ¿no? Muy interesante. Bueno, no sé si Patti, tú quieres preguntar, hacer tu pregunta. A ver, habilita tu micrófono. Ahí. Sí, gracias. Adelante, Patti. Muchas gracias. La pregunta es pequeña, es, si ya se cayó en remordimiento, ¿cuál sería el antídoto para este? El comportamiento virtuoso, precisamente. Sí, pero vamos, se va a ir disolviendo poco a poco, por ejemplo, para la ira está el meta, pero en el caso del remordimiento, supongo que sería el perdón y también el meta. Bueno, en términos generales es el mismo entendimiento, ¿no? O sea, el aspecto de sabiduría, ¿sí? A través de la sabiduría uno supera el hecho de que en el pasado uno ha transgredido, ¿no? Y consecuentemente, y eso me lo decía mucho mi primer maestro, decía que, bueno, ya cometiste una acción malsana, entonces lo primero que tienes que hacer es simplemente reconocer
reconocer que se ha cometido una acción malsana. Ese reconocimiento entonces debe ser seguido por una determinación, por la determinación de no volver a cometer esa acción. O sea, no es suficiente el reconocimiento. Es como, a veces yo hago un poquito esa crítica, ¿no? Al catolicismo, ¿no? La gente va a confesar y creyendo que confesando ya se quita uno el remordimiento. Pero efectivamente confiesan, pero eso es solamente la mitad. Es la mitad del camino. Ok, ya reconocieron, ya confesaron, pero ahora tienen que hacer la determinación y expresarla verbalmente de que no van a repetir esa acción malsana. Entonces ya sería mucho más completo, ¿no? Entonces ese es el remedio, esa es la solución. Primero, reconocimiento. Segundo, determinación. Y en esa determinación precisamente es cuando nos restablecemos en el código moral. O como decimos en México, decimos borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y ese borrón implica que no va a estar uno yendo al pasado obsesivamente, sintiendo esta pena de haber transgredido. Como decía mi maestro, dice, una vez que tú has reconocido y has determinado no volver a hacer eso, entonces, dice, tu mente será entonces como la luna llena que está libre de nubes. Ya las nubes no la están cubriendo, ¿sí? Porque ya has reconocido la acción malsana y has hecho la determinación de no volver a hacerlo. Entonces, al hacer eso, la mente vuelve a ganar su equilibrio, ¿sí? Vuelve a ganar nuevamente una posición favorable que le va a permitir continuar en su desarrollo, inclusive de regreso nuevamente a la vida monástica. En la vida monástica hay un procedimiento de confesión cada 15 días. Cada 15 días monjes y monjas se reúnen a confesar sus faltas y se considera que a pesar de que el monje y la monja haya cometido un sinnúmero de faltas, cuando las confiesa y hace la determinación de no volver a hacerlas, en ese momento se considera que esa persona está establecida en pureza mental. Y ese es el requisito para poder ingresar ese mismo día a la recitación de las reglas monásticas que se hace cada 15 días en la luna nueva y en la luna llena. Todos los monjes y monjas Theravada en el mundo hacen la ceremonia especial que se llama la ceremonia del Upósata, en donde recitan el Patimokkha, recitan todas las reglas monásticas. Y el requisito que puso el Buda desde el tiempo del Buda, el requisito es que toda persona que participara en ese Patimokkha tenía que tener pureza mental. Si esa persona no tiene una mente pura, es una transgresión a la regla estar presente en esa recitación. Entonces, por eso, justo antes de la recitación, todos los monjes y monjas se confiesan entre ellos mismos, ¿sí? Es uno a uno, el procedimiento es uno a uno. Un monje confiesa al otro, entonces se arregla uno por pares, ¿sí? Se hace la confesión mutua. Una vez que termina esto, entonces ya está uno listo para llevar a cabo esta ceremonia, ¿sí? En donde ya todo el mundo está purificado precisamente por el reconocimiento de la transgresión, primero, y segundo, la determinación. Y estas dos cosas se hacen en forma expresa y verbalmente, ¿sí? Entonces, cuando uno confiesa la falta, el monje al que le confiesa le pregunta a uno, ¿ves tu falta? ¿Eres capaz de ver tu falta? Y uno contesta, sí, veo mi falta. Y después de eso uno hace la determinación de no volver a hacerla. Entonces el otro monje le contesta, sadhu, 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 eso es muy bueno, es bueno y es bueno que hagas esa determinación, y eso completa el aspecto de purificación, por lo menos temporal, purificación de la moral. No es una purificación mental, es una purificación de la moral, ¿sí? Entonces eso le permite a monjes y monjas cometer errores, porque somos humanos y mientras no estemos completamente iluminados, seguiremos cometiendo errores y seguiremos cometiendo faltas. Es inevitable.
hasta que llegamos a ser Arahant, termina todo este circo, ¿no? Pero mientras, esos son los procedimientos, las formas que las gentes virtuosas, la forma en la que purifican su moral, ¿no? Es muy interesante. En alguna otra ocasión discutiremos más aspectos de la vida monástica, pero yo creo que son aspectos que ilustran muchísimos principios que nosotros los laicos podíamos beneficiarnos de ellos, ¿sí? Por esto, en este aspecto que mencionas, Patti, que es fundamental, eso del remordimiento, ¿qué hago con eso, no? Se siente horrible, ¿no? Haber transgredido voluntariamente, ¿no? Digo, yo lo siento. Entonces, bueno, entonces hay que ver cómo tenemos que hacer algo, pero ya está sabido, ya sabe uno qué debe hacer. Primero ese reconocimiento y luego hacer la determinación interna, ¿no? El caso del laico, ¿no? Por eso también muchas veces, psicológicamente, para el laico, es lo bonito de tener una amistad en el Dhamma, ¿no? Cuando hay amistad en el Dhamma, muchas veces podemos acudir a otro compañero o compañera y platicarle y decirle, mira, ¿sabes qué? Perdí la atención o fui negligente, hice eso. Y entonces sacar eso, pero el sacar eso es precisamente reconocerlo. Entonces, cuando la otra persona escucha, entonces facilita que eso salga y desde luego entonces la persona que expresa su falta posteriormente debe ya en privado hace la determinación de no volver a transgredir, ¿no? Entonces psicológicamente es una cosa sumamente beneficiosa, ¿no? Y hay que entender que no somos perfectos, nos falta mucho todavía para llegar a ser Arahant, pero en el camino vamos aprendiendo y vamos refinando. Es parte de este refinamiento. Sila es una cuestión, toda la vía hacia la iluminación es una vía de refinamiento. Sí. Muchas gracias. Muy bien, bueno, se nos ha ido el tiempo. Yo sugiero que para la siguiente sesión, la semana que entra, podemos retomar con más preguntas acerca de este tema. El tema es muy amplio, entonces tal vez lo que voy a tratar de hacer es de estudiar un poquito, sobre todo el Vimuttimagga, contiene mucha información acerca de la virtud. Voy a revisar mis apuntes y entonces mencionaré aspectos adicionales de este aspecto, de esta cuestión de la virtud y la moral, y continuaremos con la discusión y con las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, Muy bien. Muchas gracias. Entonces, les agradezco su atención y deseo que todos estén muy bien, contentos, en paz y muy felices con sus vidas y con su práctica. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buen descanso. Gracias.